Ya estamos en la sección de la habitación. Este espacio que es maravilloso porque es un espacio íntimo para que platiquemos un poco sobre temas actuales, temas obviamente de sexualidad, que puede ser de pareja, pero también pueden ser de entender la identidad de muchas personas en términos de sexualidad. El día de hoy hay un tema muy interesante que nos van a poner sobre la mesa, que es el tema de los niños trans. ¿Cuándo nos podemos dar cuenta de que a lo mejor nuestro pequeño o nuestra pequeña está identificada con el sexo contrario al que tiene? Esto es muy interesante, y el sexo biológico que tiene. Vamos a darle la bienvenida con toda nuestra admiración a Sofi. Sofi, gracias. No, gracias a ustedes una vez más por estar aquí. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Pero qué te pasó? Mira, ¿a mí por qué? Por tu pelito. Platícala a Sofi. Sofi, mira que no estás para saberlo ni yo para contártelo, pero cada año me rapo y hoy, pues ayer o antier decidí hacerlo. Así que nada más por gusto. Nada más. ¿No te gusta? Bueno. Échale. Yo sé que quieres. La verdad lo hace por eso, para que todo el mundo le acaricie la cabeza. Perfecto. Exacto. Oye, Sofi, platícanos un poquito. Mira, ese tema que puede ser controvertido, pero puede ser controvertido porque muchas veces ignoramos cosas y nos cuesta trabajo aceptar. Yo sí sé muy poco de este tema. Sí, bueno, en efecto, la transexualidad es uno de los temas en la sexualidad que causan mayor controversia precisamente, y cuando estamos hablando de niñas y niños, muchísimo más. Entonces, la transexualidad se define como aquella condición del ser humano que presenta como discordancia entre la identidad de género y el sexo biológico, es decir, con el sexo con el que nazco. Y traducido en otras palabras, no sé si han escuchado aquellas frases, es que soy una mujer en el cuerpo de un hombre, o viceversa, ¿no? Entonces esas expresiones forman parte precisamente de esto de la transexualidad. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Lo transgénero es lo mismo que lo transexual? Sí, no, o sea, no es lo mismo. Sin embargo, para llegar a la transexualidad hay un momento en que se pasa por el transgenerismo. El transgenerismo solamente es aquella, a diferencia de la transexualidad, que hay una discordancia, sí hay concordancia en la cuestión de transgenerismo, porque únicamente tiene que ver con utilizar a lo mejor lo que usa el género opuesto. No estamos hablando del sexo opuesto, el género opuesto. Si, por ejemplo, mi identidad es como mujer femenina, y a lo mejor en un transgenerismo yo gusto de usar cosas que mi género opuesto, es decir, pantalones, camisas, cabello corto, o sea, todo aquello que pertenece al género opuesto, ¿ok? Pero eso no tiene nada que ver con mi sexualidad, es decir, yo no estoy pretendiendo cambiarme de sexo, solamente usar aquellas cosas que mi género opuesto. De hecho, por ejemplo, en mi época, digamos, de niña, había mucho el tema, y eso tenía que ver con una película, que decían, es una tomboy. O sea, es una... En español el término me parece muy desagradable, pero en inglés me gusta. O sea, tomboy en español es machorra. O sea, pero a lo que se referían es que tenía actitudes que se confundían con, que podían ser del género opuesto. Claro. Sin embargo, era femenina. Claro, y hay que diferenciar. Transvestismo es, por ejemplo, que yo uso la ropa o los accesorios del género opuesto. En el transgenerismo incluye esta cuestión de las actitudes y aquellas cosas o aquellas conductas que están destinadas o catalogadas como para mi género opuesto, por decir, el hecho de ser ruda, el hecho de ser proveedora, todas aquellas características que cultural o socialmente están atribuidas a mi género opuesto, eso tiene que ver con el transgenerismo. Pero con el transexualismo ahí ya es un poquito más allá, porque entonces estamos hablando de que yo con mi cuerpo no me siento a gusto, que incluso de verdad crea problemas serios físicos y emocionales, precisamente por no sentirse cómodas, sanas, y que no pertenecen al cuerpo en el que están viviendo. Ahora, Sofi, yo puedo entender esto perfectamente bien a cierta edad, cuando empiezas a tener gustos diferentes, tal vez adoptar, como tú mencionabas, la vestimenta, algunos gustos del género opuesto.
Pero ahora, en niños de 3 y 4 años, ¿cómo es que estos son? Bueno, es que realmente no es 4 o 5 propiamente de gusto, sino ya es lo que yo prefiero, ¿no? Bueno, las preferencias. Exactamente. A lo mejor la palabra no es la que utilicé bien, ¿verdad? Como siempre, regándola chino para no variar. No estamos aclarando un poquito que sí va por ahí, pero pues vamos a profundizar un poquito más. Pero realmente esto no se da en tu vida adulta o en tu vida de joven. Realmente esto sí se da en la niñez. Entonces, pero Porque no lo sabes. exactamente, tú lo descubres o lo logras comprender a cierta edad cuando te explican toda esta cuestión de los términos y condiciones. Pero realmente cuando somos niñas y niños, más o menos en lo que es la etapa preescolar a escolar, estamos hablando de 4, 5, 6 años, en donde se está construyendo precisamente esta cuestión de la identidad, es cuando nos percatamos de qué es lo que me gusta usar, qué es lo que me gusta hacer y sobre todo con qué me identifico. Por ejemplo, si hablamos de niñas y niños en un esquema tradicional, que no quiere decir que es el ideal o el correcto, pero el tradicional, que es mamá, papá e hijos, a lo mejor hijo niño, varón, se identifica obviamente con papá y niña, pues con la mamá, ¿no? Entonces, pero esto se da desde pequeño. Trata de recordar un poquito a lo mejor en tu infancia qué cosas hacías o qué cosas compartías, no necesariamente con la figura paterna, sino puede ser el tío, el abuelito, porque a final de cuentas en nuestra sociedad siempre hay hombres y mujeres, no importa que sea mamá, no sea papá o haya esta cuestión o esta dinámica familiar, siempre hay en nuestra sociedad hombres y mujeres que nos ponen el ejemplo y que nos vamos a identificar con unos u otros. Entonces, cuando ocurre que en la infancia nos identificamos con alguien que no es de nuestro sexo, entonces es cuando empezamos a descubrir que yo no me identifico con él. Oye, ¿qué pasa cuando se identifica esta situación en una escuela de primaria y las autoridades toman la decisión de hacer una acción de choque y ejercer acciones para evitar esto? Bueno, es que aquí... ¿Los demandas? O sea, si a tu hijo le hacen eso, ¿los demando? No, pero por ejemplo, se lo presentan al papá, a los padres de familia, ¿saben qué, señores? Tiene usted que salir más con el hijo porque está pasando esta situación. Sí, mira, Esto pasa, ¿eh? Sí pasa Sí, y sí, es sí. bien difícil y también es muy común que se confunda, porque... Puede ser que el niño o la niña presente ciertas conductas que se confundan a lo mejor con un posible ahí transgenerismo o transexualismo, pero para eso no es nada más lo que observo. Hay que hacer terapia, hay que hacer intervención, hay que acudir con especialistas, hay que hacer un trabajo con papás y todo ese trabajo de intervención para hacer no estamos hablando de que sea una enfermedad, no es, sino para hacer, no quiero decir la palabra diagnóstico, pero para determinar qué es lo que realmente está sucediendo con la menor. Ok, porque podríamos estar confundidos. Esto lleva Hay muchas tiempo. cosas que suceden a los 4 o 5 años y no precisamente tiene que ser eso, o sí, pero hay que hacer todo este estudio, ¿no? Así es. Entonces, esto lleva su tiempo, no es un trabajo de meses, es un trabajo que realmente se lleva incluso años para determinar que realmente la niña o el niño no desea o no se siente bien y no es saludable que continúe viviendo de la manera en que está viviendo. Hay un caso que a mí me pareció muy interesante, aparte antes del de México, porque el de México Ajá. se acaba de dar ahora en 2017 de una niña que decidió reasignación de sexo. Sofía, por cierto. Por Sofía, exacto. Pero hay el caso de la cantante Karina, es una cantante de los 80s muy, muy, muy querida. Y ella se alejó un tiempo de la música porque de repente su niña, desde nené, o sea, bueno, no desde nené, pero sí desde chiquita, que Karina le ponía sus lacitos y todo pues, porque tenía ¿Porque una una hija. hija? Ella se quitaba los lacitos y se enojaba porque ella no quería eso, porque ella no se sentía identificada con Claro. con el modelo. Y pasó mucho tiempo, la niña tuvo que educar a su mamá, Claro. hasta que llegó con un video y le dijo, ve esto, que es la historia de alguien transgénero, y espera que Karina la termine de ver y cuando regresa le dice, ¿ya entendiste? No, Así es. Así es, y como este caso, hay muchos otros casos. De Sí. hecho, hay una cantante, no recuerdo el nombre, que es una chica transexual que canta pop
no recuerdo si es alemana o algo así, pero muy conocida porque igual desde pequeña empieza a identificarse con el sexo opuesto. Esto no quiere decir que siempre va a pasar a esta edad. Lo más común cuando sucede es más o menos adolescencia, en que te empiezas a percatar de cosas un poquito más visibles. Cuando te sale más rebeldía, ¿no? Claro, cuando empiezan a lo mejor socialmente, bueno, pues si la novia y el novio, y por qué te vistes así, porque esto está en la adolescencia, a lo mejor en la adolescencia se caracteriza como por estas cuestiones de las vestimentas un poco extrañas, o empiezan a cambiar y empieza a darse cuenta el chico o la chica de este tipo de situaciones. No necesariamente tiene que ocurrir en la infancia, pero sí se puede descubrir o identificar desde la infancia. Y cuando ya, porque hay una pregunta que me han hecho mucho, cuando ya lo decidieron desde la infancia, como padres, ¿conviene dar el apoyo? Porque lo polémico en este momento, en México particularmente, es el caso de Sofía. Sofía es un niño que decidió ser niña. Es una niña trans. Una niña trans desde los 5 años. Entonces es el primer caso en México, que se da en 2017, primer caso en México con reasignación de género, es decir, que en todos sus papeles ya aparece como Sofía. No como el Así niño que es. nació. Eso es bien importante porque mientras más rápida sea la intervención y el apoyo, la intervención social, legal, emocional, médica, es menos complicado para la persona que está viviendo esa situación, sobre todo enfrentarse a las cuestiones legales, ¿no? El hecho de que rápidamente cambien tus documentos para que no tengas problemas al ir a la escuela, al ingresar a un trabajo. Esto lleva su tiempo, o sea, realmente lleva su tiempo. Si hay una buena intervención, si hay una buena diagnóstico, si hay un buen apoyo legal y sobre todo si hay buenas leyes que apoyen este tipo de situaciones, esto se va a dar de la mejor manera posible. Pero ¿qué pasa si de pronto en la familia pues ni los papás aceptan ni la escuela acepta? Porque ¿por qué van a decir los demás compañeritos, los papás de los demás? Entonces esto empieza a complicar. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que como papá o mamá tú desearías para tu hijo o tu hija? Que esté bien, o sea, que se sienta bien, que se sana emocionalmente, físicamente. Entonces, obviamente, depende de eso el decir, bueno, pues yo apoyo esto o no lo apoyo, ¿no? Sofía, ¿cuál sería alguna de las conductas de una infancia trans? Mira, es que es un poco, no difícil, sino como es algo extraño de observar, no es muy común. A lo mejor el hecho de que la niña o el niño realmente no se quiera poner la ropa que mamá, esto que comenta Carmen es lo primordial, ¿no? El que tú quieres vestir a tu hija, a tu hijo según el género que corresponde, y el niño no quiere ir a la escuela, no quiere ir a las fiestas infantiles, no quiere convivir con sus amiguitos, los juegos, porque el juego a esa edad, cuando terminan toda esta parte del juego simbólico y todo esto, vas a ver que son orientados a los roles, a lo mejor contrarios a los que pues, mi hijo juega con muñecas, entonces no pasa nada, pero lo vas a ver de manera más acentuada y ya no solo en el juego simbólico, sino realmente en su conducta diaria. Pero es como a mí me parece como impresionante cómo es ya mental, o sea, no es como realmente no entienden por qué tengo que entrar al baño de niños o de niñas. Sí, claro. No entiendo si a mí me parece que podría entrar a las niñas. Claro. No entiendo que me tenga que identificar, por ejemplo, con los símbolos masculino o femenino, si yo me identifico con el otro. Está interesante. Está muy largo este tema, hay muchas dudas, sigue siendo, bueno, para mí, desconocido de abordar, pero muchas gracias, Sofía, por estar un jueves más con nosotros, una semana más. Y yo te agradezco mucho porque estos temas hay que ponerlos y ponerlos y ponerlos sobre la mesa y sé que va a provocar, en muchos provoca como un shock, pero si no los ponemos sobre la mesa podemos acelerar el sufrimiento de muchas personas. Así es, y que este sufrimiento, ya para terminar, muchas veces si no se atiende y si no se interviene de manera adecuada y oportuna, puede llegar a consecuencias mayores, como por ejemplo, incluso un suicidio. Exactamente, muchísimas gracias, Sofi, y te esperamos la próxima semana con uno de estos temas. Mujeres.